Grabación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes. Vamos a seguir y continuar con el tema de Apocalipsis. En esta oportunidad no he preparado unas diapositivas y directamente vamos a estudiar juntos. Juntos vamos a aprender, ¿sí?, del manual, de la guía de estudios y de las mismas escrituras. De acuerdo al manual, hoy nos corresponde estudiar, ¿sí?, el capítulo 16, ¿sí?, en los versículos del 13 al 16. Las naciones se reúnen para el Armagedón, ¿sí? Entonces vamos a empezar directamente y vamos a Apocalipsis, entonces al versículo 13 del capítulo 16, y dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, o sea, el dragón es Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Por qué habrá considerado escribir Juan el Amado 3 espíritus inmundos semejantes a ranas? ¿Sí? De la boca salían palabras de espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Por qué ranas? Porque las ranas causan repulsión, algunos asco, son pegajosas, son babosas, son abominables y causan miedo, temor, ¿no? ¿Y por qué? De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían estos espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Sabemos quién es el dragón? Es Satanás. En la boca de la bestia es el anticristo. Y de la boca del falso profeta, que también es el otro anticristo, porque habla en contra del Cristo, ¿sí? Entonces veamos, según la guía de estudios, nos van a hablar acerca del falso profeta. Nos invita a que vayamos a la guía de estudio y leamos Anticristo. Si tenemos la guía de estudio a la mano, entonces nos vamos a ir a ver lo concerniente a lo que dice a Anticristo. También dice, véase también diablo. O sea, un anticristo es un diablo. Y dice lo siguiente: toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo es un anticristo. Juan el Revelador describió al anticristo diciendo que es un mentiroso. O sea, el anticristo, de su boca no puede salir verdades. Todas son mentiras. Que se parezcan a la verdad para algunas personas es muy distinto, pero es una boca mentirosa. El mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores, tanto entre los seres mortales, o sea, los físicos, los hombres, como entre los espíritus, que no lo vemos, pero que existen, los espíritus de demonios, que tienen poder sobre ellos. Entonces ya conocemos lo que es un anticristo, ¿sí? Entonces el falso profeta y la bestia son un anticristo. Muy bien. Continuemos entonces ahora a leer el capítulo
el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Para agrandar mejor, entonces vamos a agrandar nuestra pantalla. ¿Sí? Versículo 14 dice lo siguiente. Bien. Vamos a ver un ratito. Ya. Porque son espíritus de demonios. Acá lo confirma. Lo aclara lo del versículo 13. Que hacen señales. Estos espíritus demonios, o este falso profeta, la bestia, el dragón, hacen señales. Y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Van a confundirles. ¿Sí? Van con el pretexto de libertad o democracia, o con pretexto de que van a salvar el mundo. Los engañan estos reyes, sí, de la tierra. Y con ello oprimen al pueblo, engañan al pueblo, someten al pueblo. Ahora, ¿con qué fin? Según las Escrituras dice, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para la batalla final contra el Dios Todopoderoso. Ellos se reúnen, están preparando, acá dice, están preparando, van a congregarlos para luchar contra Dios, contra el pueblo de Dios que es Israel. ¿Sí? Esa es su misión, destruir a Israel. Porque el enemigo, el demonio, tiene pensado que si destruye a Israel, a Jerusalén por completo, el Salvador ya no vendría, porque se frustraría el plan de salvación y las profecías que tantos profetas lo han anunciado vendrían en nada. Entonces ellos quieren ahora destruir Israel, Jerusalén, para que así no tenga donde llegar el Salvador Jesucristo a su pueblo. Pero esto no sucederá, porque el Salvador mismo le destruirá. Versículo 15 dice, ¿sí? Pero antes, el versículo 14, vamos a aclarar algo, porque aquí nos manda de las Escrituras, nos manda a dos Escrituras, porque nos referente a porque son espíritus demonios. ¿Qué son espíritus? Veamos, dice en Doctrina y Convenio nos aclaran mejor para poder comprender estos espíritus de demonios, pero manda a espíritus. Veamos esto. Entonces vamos en Doctrina y Convenios 50, en los versículos del 1 al 3. Prestemos atención. Dice, escuchad. El Señor cuando nos llama a escuchar, que prestemos atención, y Él mismo lo aclara aquí. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente. Prestemos atención, veamos bien, prestemos, y prestar atención a las palabras de sabiduría que os serán dadas, según lo que habéis preguntado y acordado, en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. Muy bien, ahora va a aclarar. He aquí, de cierto os digo, está hablando el Salvador Jesucristo, ¿sí? En una revelación dada al profeta José Smith el mayo de 1831. Muy bien, continúa. He aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. En estos tiempos hay muchos espiritistas, brujos, que trabajan engañando a las personas, manifestando que hacen contacto con con sus ancestros, con sus abuelos, tatarabuelos, y engañan de esa forma. ¿Quiénes son los que contestan? Son los demonios. Son los demonios que te conocen, nos conocen, porque están en el mundo invisible, ellos están aquí. ¿Sí? Cuando nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos han salido de esta tierra, han ido al mundo de los espíritus. Y ahí hay leyes. No cualquiera puede regresar a la tierra y andar acá. Cuando vienen con autorización de Dios,
¿sí?, del Señor o de sus siervos, vienen con una misión de parte del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos? Nuevamente regresamos a las Escrituras, el versículo 2 todavía dice: hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra engañando al mundo. Esos son espíritus de demonios. Y también Satanás, o sea, está hablando ya del dragón, Satanás, ha intentado engañaros para destruirlo. ¿Cuál es su propósito, Satanás? Destruirnos, destruirte y destruirme, y destruirnos todos nosotros. Ese es su propósito. Con este propósito engaña. Él es un mentiroso. Muy bien, esto es lo que nos lleva con respecto a los espíritus. Ahora vamos a hablar con los espíritus de demonios. En segunda de Nefi nos aclara esto, ¿sí?, y nos da mayor entendimiento, mayor luz, ¿sí?, para que podamos comprender mejor. Dice lo siguiente: oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más, o sea, nuestra carne, nuestros cuerpos, no se levantaran más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, o sea, como el diablo. Y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el padre de las mentiras, en la miseria como él, porque él es espíritu nada más. No tiene futuro. En la miseria como él, sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, porque es mentiroso, engañoso, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. En estos últimos días hemos escuchado mucho. El libro de Mormón nos advierte de las combinaciones secretas. En estos últimos días hay sociedades secretas. Sí, sociedades que matan, cometen asesinato, ¿sí?, destruyen, y nadie les hace nada. Como alguien dice, tienen pasaporte diplomático. Ellos pueden destruir y ser televisados destruyendo. Nadie le toca. ¿Sí? Realmente son demonios en forma física. Se han entregado al diablo completamente. Entonces dice, se incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tiniebla. Estos son los espíritus de demonios, ¿sí?, que tienen estas personas también, estos hombres malvados, tienen espíritus de demonios, los poseen y escuchan y le obedecen a ellos. ¿Sí? Los demonios pueden insertarse en estas personas que se entregan a Satanás. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Ahora que se nos aclararon un poco mejor, voy a volver a repetir para comprenderlo mejor ahora que sabemos. Porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo a engañarles. ¿Con qué objetivo? Para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón. Versículo 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. El Señor vendrá como ladrón en cualquier momento, pero esto será para los inicuos, porque no obedecen, no escuchan su voz,
nada saben de él, y para ellos será como un ladrón en la noche. Pero hay un punto, dice, bienaventurado el que vela, el que está velando, y cuida sus vestiduras. Los que han ingresado al santo templo han recibido sus investiduras sagradas, para que no ande desnudo, sin conocimiento, sin nada de ello, sin nada del Salvador, y vean su vergüenza cuando llegue el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los santos, los seguidores de Jesucristo, deben velar como las 10 parábolas de las 10 vírgenes. Sabemos que había unas sensatas y las insensatas. Cuando vino el Salvador, las sensatas entraron donde el Señor estaba y las insensatas quedaron afuera. El Señor les cerró la puerta, se quedaron afuera, y ahí vendrá para ellas, como un ladrón en la noche. Esa es la forma como llegó. Llegará. Pero no crean que se salvarán, porque las 5 insensatas pensaron que podrían recoger a última hora. No. Fue demasiado tarde, y el Señor mismo se encargó de cerrarle las puertas del reino celestial. Versículo 15 dice, nuevamente leemos para poder comprenderlo esta vez. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, sus compromisos y sus convenios, y guarda los mandamientos, es lo que está diciendo, para que no ande desnudo, ¿sí? Y vea su vergüenza. El versículo 16 dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Nos invitan a poder ir al manual del Nuevo Testamento. Nos vamos a ir a ver Armagedón, el significado que tiene para nosotros. Sí, veamos un poquito más. Aquí está Armagedón, el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dice así: a unas 60 millas al norte de Jerusalén hay un lugar que se llama Megido. Está hablando de Armagedón. A 60 millas, alrededor de 80 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Sí? Un gran promontorio o cerro que vigila la entrada norte de la amplia llanura llamada el Valle de Esdraelón. El cerro de Megido, Har Megido en hebreo, del cual Armagedón es la traducción griega. Nosotros generalmente lo conocemos como Armagedón en la traducción griega. ¿Sí? Cuidaba el paso estratégico que corta a través de la cadena montañosa que separa las llanuras costeras de las del interior y de los cerros de Galilea. Por causa de esta fortaleza o monte Megido que protege a Jerusalén, el valle y las zonas circunvecinas también han venido a ser conocidas como Armagedón. Uno de los caminos más importantes del mundo antiguo, el que servía de unión entre Egipto y Asia. O sea, para ir a Asia necesariamente un egipcio tendría que salir de Egipto, caminar todo y pasar por el Valle de Gemido frente a Jerusalén y ir a Asia. Entonces dice así: pasaba por este valle y cerca de la fortaleza de Megido, por causa de su ubicación estratégica. Megido y el valle de Esdraelón han sido testigos de las batallas más sangrientas de la historia. Los faraones egipcios, sus guerras, sus batallas, las legiones romanas, todos los grandes combates que conocemos por historia, las tropas británicas también han luchado ahí, y los tanques israelíes. Todos han luchado en el valle de Megido. Antes de la segunda venida de Cristo,
todas las naciones de la tierra serán reunidas para guerrear contra Jerusalén. ¿Sí? Todas las naciones de la tierra, 200 millones de soldados, con sus tanques, con sus aviones, todos serán reunidos para guerrear. 200 millones. Mi pueblo del Perú tiene 30 millones y yo veo que somos muchísimos. Imagínense, 200 millones de soldados luchando contra Jerusalén, Israel. Muy bien, proseguimos con la lectura. Dice, esta inmensa guerra es una inmensa, como nunca ha habido en la historia de la humanidad. 200 millones luchando contra miles, cientos de miles de soldados israelíes. ¿Por qué tantos? Porque saben que es el pueblo de Dios. Esta inmensa guerra, uno de los grandes acontecimientos finales antes de la segunda venida del Salvador, ha sido anunciada y descrita en detalle por muchos de los antiguos profetas del Señor. Podemos ver como ejemplo Ezequiel, los capítulos 38 y 39, Joel, capítulos 2 y 3, Isaías, vemos en capítulo 34, Jeremías 25, Daniel, capítulos 11 y 12, y en Zacarías 12 al 14 nos hablan acerca de esta guerra de Armagedón, la última guerra que harán los infieles, los malvados, contra el Dios Todopoderoso, en el valle de Ajar Megido o Armagedón, traducido al griego. Jerusalén estará bajo sitio, dice, y gran sufrimiento será la suerte de sus moradores. Evidentemente Armagedón, que está al norte de Jerusalén, será el sitio de la gran batalla decisiva de esta guerra. Durante el sitio, cuando las naciones estén reunidas y venga el Señor, habrá una gran destrucción. Los ejércitos estarán tan confundidos que pelearán entre sí. Cuando vean que por Israel está luchando el Salvador, Jesucristo, que nada pueden hacer, comenzará la guerra entre ellos, echándose la culpa, y se destruirán entre ellos, porque algunos dirán, me han engañado, han hecho que yo venga para luchar contra el Dios de Israel, y ellos saben que nadie que lucha contra el Dios de Israel ha ganado una batalla. Si repasamos la historia, Israel con 300 hombres derrotó a más de 100,000 soldados. Con 300, porque Dios luchó por ellos. Esta vez pues son 200 millones que lucharán contra Israel. El Señor saldrá y dará la victoria a Israel. Entonces, repetimos nuevamente, seguimos leyendo. Los ejércitos estarán tan confundidos que pelearán entre sí. Habrá una gran carnicería, imagínense, 200 millones. Entonces el Señor vendrá a los judíos, se mostrará a ellos y los llamará para que examinen sus manos y sus pies y pregunten, ¿qué son estas heridas? Y Él les contestará, estas son las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Yo soy Jesucristo. Entonces ellos lo aceptarán como su Redentor, lo cual nunca han querido hacer. Nunca. Muchos por temor a traicionar al gran yo soy, al Jehová, al Dios de Israel. Y algunos por seguir las tradiciones de sus padres. Pero en un día, en unos minutos, todo el pueblo, millones de israelitas, el pueblo de Jerusalén, se arrodillarán cuando su Señor y Salvador les diga, estas son las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Yo soy Jesucristo. Y si le habla en hebreo, le dirá,
yo soy Yeshua HaMashiach. Y ellos caerán a tierra. Llorarán, se arrodillarán, pedirán perdón. Y muchos pedirán perdón en nombre de sus padres por haberle crucificado, por haberle maldecido, por haber hablado mal de él. Y este pueblo se levantará en un solo día, en unos solos minutos. Se convertirán al Señor Jesucristo. Cantarán alabanzas a su Dios. Sus lágrimas de arrepentimiento se convertirán en lágrimas de alegría. En unos solos minutos se convertirán millones de judíos al Dios de Israel, Jesucristo. Y habrá una gran alegría en mí también y en todos los santos, porque ellos llevan nuestra sangre. Yo soy de la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son mi pueblo, también el pueblo de Israel, Jerusalén. Son mi sangre. Y vendrá el día que nos regocijaremos juntos con el Salvador. Y para terminar la parte final nuevamente, entonces ellos, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, lo aceptarán como su Redentor, como su Salvador, como su Señor y como su Dios, lo cual nunca han querido hacer, pero lo harán. Hasta aquí ha sido el mensaje y el estudio que hemos hecho de Apocalipsis 16, los versículos del 13 al 16. ¿Sí? La próxima semana continuaremos estudiando Apocalipsis 16. Esta oportunidad, la próxima semana, estudiaremos, ¿sí?, el capítulo 16 del versículo 17 al 21. Cristo viene, las islas huyen, las montañas dejan de ser. Va a ser un maravilloso estudio de Apocalipsis. Estudiaremos juntos. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por estudiar juntos en este día. Hemos estudiado juntos las escrituras del manual y de la guía de estudios de las escrituras. He aprendido muchas cosas el día de hoy, junto con ustedes. Yo sé que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Mesías. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de mis padres Abraham, Isaac y Jacob. Y le sigo y le sirvo. Él es mi Dios. Jesucristo es mi Señor y Dios. Lo testifico con todo mi amor y corazón, sabiendo que estas cosas son verdaderas y que pronto ocurrirán, sabiendo que mi Señor y Salvador Jesucristo vendrá pronto, vendrá a mi pueblo, la casa de Israel. Sé que ellos se convertirán en un solo día, un solo minutos, y confesarán que Él es el Señor, Él es su Redentor. Sé que esto es verdad y lo testifico con todo mi corazón y alma y mente. En el nombre de Jesucristo, amén.
Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por escucharme, por prestar atención a las palabras del Señor escritas en Apocalipsis 16. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom, mis queridos hermanos. Shalom.